tríada oscura de la personalidad: maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Esta presentación está basada en el artículo La tríada oscura de la personalidad: maquiavelismo, narcisismo y psicopatía, una mirada evolutiva, de Fernando René González Moraga, publicado en la revista Criminalidad del año 2015. La tríada oscura de la personalidad incluye maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Se destacan en la tríada los siguientes rasgos: violencia psicológica, inhibición moral, manipulación, baja amabilidad, insensibilidad, egoísmo, dificultad para mentalizar en contextos de interacción interpersonal y social. Características de las personalidades de la tríada oscura. Maquiavelismo. Richard Christie y Florence Gaze escribieron Estudios de Maquiavelismo en 1970, interpretando la personalidad manipuladora o maquiavélica a partir del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. La personalidad maquiavélica se caracteriza por el cinismo y la creencia en la manipulación interpersonal como la clave para el éxito en la vida. Narcisismo. El narcisismo es un trastorno de la personalidad definido por el DSM-5 o Manual de Desórdenes Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. La personalidad narcisista se caracteriza por un deseo de grandiosidad. Psicopatía. El doctor en psiquiatría Hervey Cleckley fue el pionero en el estudio clínico sobre psicopatía, publicando el resultado de sus estudios en el libro The Mask of Sanity en 1941. Cleckley consideró que el psicópata puede parecer normal, pero la máscara oculta un desorden mental. Posteriormente, el doctor en psicología Robert Hare investigó la psicopatía en criminales, creando una lista revisada de verificación en psicopatías, PCLR, que sirve para diagnosticar casos de psicopatía, siendo útil en la predicción de posibles comportamientos violentos. Modelos utilizados para estudiar la tríada oscura de la personalidad. Entre los modelos utilizados por González para estudiar la tríada oscura de la personalidad, se destaca el de los 5 factores de la personalidad o los 5 grandes, compuesto por neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, responsabilidad y amabilidad. La tríada se asocia negativamente a la responsabilidad y a la amabilidad. González plantea que los sujetos de la tríada suelen llevar una vida rápida con carencia de autocontrol. Tienen pareja a corto plazo, egoísmo y otras manifestaciones antisociales. Los maquiavélicos y narcisistas pueden funcionar con facilidad en la sociedad, mientras que los psicópatas tienen más dificultad, y si desarrollan una vida cotidiana, se los llama psicópatas integrados. La mirada evolutiva y la tríada oscura de la personalidad. La mirada evolutiva incluye el estudio de los cambios de las personas desde el nacimiento hasta la muerte. Se ha encontrado que una baja calidad de cuidados maternales lleva al maquiavelismo y a algunos aspectos del narcisismo, como la autoridad. Una baja calidad de cuidados paternales lleva a la psicopatía.
Inteligencia de la tríada oscura de la personalidad. En el aspecto de la inteligencia se encontró que personas muy inteligentes tienden a mostrar rasgos de personalidad de explotación social. Personas menos inteligentes adoptan comportamientos de manipulación. Una inteligencia de la tríada oscura puede utilizar la inteligencia emocional con fines maliciosos, como por ejemplo el engaño, la explotación y el daño a los demás. Impulsividad, sin pensar en las consecuencias hacia el futuro. El narcisismo y la psicopatía se han relacionado con la impulsividad. El maquiavelismo no se asoció con ningún tipo de impulsividad. Aspecto emocional de las personalidades de la tríada oscura. Aspecto emocional. Baja empatía es la característica de la tríada, relacionada con el narcisismo en las mujeres y la psicopatía en hombres. El maquiavelismo y la psicopatía se caracterizan por presentar venganza emocional. Alexitimia es la incapacidad para expresar las emociones. La psicopatía y el narcisismo se asociaron con dificultad para describir e identificar los sentimientos. El maquiavelismo se asoció con el pensamiento orientado hacia el exterior. Se ha demostrado que el rasgo de amabilidad es el predictor más importante de la violencia en la psicopatía y el maquiavelismo. Respecto al narcisismo, no se encontró ninguna relación. La presencia de baja amabilidad, tanto en la psicopatía como en el maquiavelismo, sería antecedente que daría cuenta de una alta probabilidad de la aparición de conductas violentas. Se ha constatado que el principal tipo de malos tratos que suelen perpetrar los sujetos que presentan rasgos de la tríada en el ámbito de las relaciones de pareja es la violencia de carácter psicológico. Los maquiavélicos poseen una personalidad manipuladora y no se preocupan por los sentimientos ajenos. Los narcisistas poseen una gran necesidad de éxito y de ser vistos en una posición de superioridad en comparación con otros, llegando a extremos para hacer valer su supremacía. Los psicópatas poseen una personalidad fría y emocionalmente vacía. Tienen poca o ninguna preocupación por los demás y no sienten remordimiento al causar daño emocional o psicológico. Aspecto emocional de las personalidades de la tríada y de las víctimas. Schadenfreude. Alegría o satisfacción generada por el sufrimiento, infelicidad o humillación de otro. Según el doctor en psicología Fritz Heider, el Schadenfreude es una emoción discordante en muchas personas. El Schadenfreude provoca una emoción positiva en quien observa una experiencia negativa en otro sujeto. Las personas con Schadenfreude tienen la tendencia a ser insensibles, egoístas y malévolas en sus relaciones interpersonales y sienten placer al observar desgracias en otras personas. El Schadenfreude se ha asociado particularmente en la psicopatía. Características que buscan las personas de la tríada en los demás al elegir a sus víctimas.
Los psicópatas perciben sus objetivos como menos afables, neuróticos, deprimidos y ansiosos. Los maquiavélicos perciben sus objetivos más neuróticos, ansiosos y deprimidos. Los narcisistas perciben sus objetivos como bajos en la apertura a nuevas experiencias, conscientes, extrovertidos y altos en depresión. Los sujetos de la tríada confían en sus rasgos de personalidad y físicos para atraer a víctimas vulnerables o adoptan estrategias para encontrar a sus víctimas y luego usar tácticas de manipulación para explotarlas. Aspecto sexual de las personalidades de la tríada oscura. El vínculo entre la tríada y el emparejamiento con fines sexuales a corto plazo fue más fuerte para los hombres que para las mujeres. Esto indicaría que en los hombres los rasgos de la tríada facilitarían los encuentros de sexo casual o tener relaciones sexuales tras un corto periodo de emparejamiento. El narcisista fue juzgado, en relación con el psicópata y el maquiavélico, como el más atractivo, encantador y audaz. Tríada asociada con 3 tipos de tácticas para anular a sus competidores sexuales. El maquiavelismo se asocia con un estilo de anulación grosero. El narcisismo trata de eclipsar a sus competidores en diferentes situaciones, por ejemplo, en deportes. La psicopatía dañando la reputación de sus rivales. Los 3 rasgos de la tríada se caracterizan por presentar infidelidad. Disolución de la pareja después de la infidelidad. En psicopatía sí, pero no en maquiavelismo, quizás por su carácter estratégico, ya que son propensos a mantener una relación con independencia de la infidelidad. Engaños y mentiras. Los psicópatas y maquiavélicos son propensos a mentir y engañar en diferentes contextos, incluyendo en el coito y la deshonestidad académica. La psicopatía se asoció a decir mentiras sin razón. El maquiavelismo estaba relacionado con decir mentiras blancas. El narcisismo estaba vinculado a la mentira para beneficio propio. Clases de mentiras. Mentiras blancas con buenas intenciones piadosas. Mentiras negras, afirmación falsa con una motivación egoísta para evadir culpas. Mentiras azules en pos del bien del grupo al que se pertenece. Intereses vocacionales en relación con los rasgos de la tríada. Los psicópatas están más interesados en carreras realistas y prácticas. Los narcisistas en las carreras artísticas, emprendedoras y sociales. Los maquiavélicos tienen más interés en evitar las carreras que involucran cuidar a los demás. En el ámbito laboral, la sensibilidad de equidad, resultado de lo que se entrega y recibe en el trabajo. El maquiavelismo y la psicopatía se relacionan negativamente, ya que están centrados en obtener lo mayor que puedan, entregando lo menos posible. El vínculo de la tríada con las redes sociales sugiere que comportamientos como la autopromoción y la agresividad se expresan cuando los individuos hacen declaraciones escritas, disminuyendo la empatía. Los psicópatas y narcisistas suelen tener éxito
en breves interacciones, aprovechándose de la gente. Fin.